testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. Bienvenidos amigos, esto es 90 a las 11 y comenzamos precisamente con toda la información. Como hemos visto, flanqueado por su gabinete y los gobernadores del país, el jefe de Estado acusó al Congreso de proteger corruptos y dijo que planteará la cuestión de confianza por la reforma política. Poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. El mensaje del presidente Martín Vizcarra no solo se quedó en este contundente anuncio. Durante casi 15 minutos el mandatario expuso los motivos que llevaron al Ejecutivo a tomar este camino. Que el Congreso de la República nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos, evidenciando un pacto de impunidad. Esto es inaceptable. La gota que derramó el vaso para el gobierno fue el trato benevolente que tuvo el Parlamento con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Esta situación fue calificada por el presidente incluso como un acto de descarado blindaje. Mismo exhorto a los congresistas para que reconsideren el archivo de las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación. Buscamos recuperar a las instituciones de nuestro país. No permitiremos que la lucha contra la corrupción sea vapuleada por unos pocos que lo único que pretenden es proteger sus intereses. Acompañado de su gabinete ministerial, Vizcarra también explicó que esta drástica medida se da en torno a la demora que hay frente a la reforma política que impulsan desde febrero de este año. Es claro que no es el Ejecutivo el que pecha al Congreso, como quieren instalar algunos malintencionados. Es esa mayoría congresal la que perjudica a todos los peruanos para defender a unos pocos. Usando diferentes estrategias, están tergiversando la reforma política con el fin de protegerse, de blindar la impunidad y de impedir que la ciudadanía participe de manera plena. El mandatario enumeró uno a uno los proyectos de ley que el Congreso estaría posponiendo. Estos son: impunidad parlamentaria, prohibir la participación de condenados en elecciones, eliminar el voto preferencial, elecciones primarias internas en partidos políticos, garantizar participación política de las mujeres y prohibir uso de dinero sucio en campañas electorales. No vamos a permitir que otra vez, con triquiñuelas, impidan las reformas que el país necesita. Basta de blindajes, basta de usar la ley para proteger la corrupción. Los representantes del Legislativo fueron elegidos para representar a todos los peruanos, en lugar de ser protectores del status quo y de esquemas corruptos. Durante los 20 minutos de este mensaje presidencial, Martín Vizcarra estuvo acompañado además de los gobernadores regionales de todo el país. La cuestión de confianza será presentada este jueves al Congreso de la República. A ver, un par de comentarios y entretelones en lo que ha sido durante todo el día la especulación y los rumores. Finalmente se descarta todo el misterio y se plantea la cuestión de confianza. Pero fueron citados a la reunión de gabinete como todos los miércoles y se pidió que nadie hablara del tema, incluso a los gobernadores. En algunos casos ni siquiera se le planteó la agenda de lo que se iba a tratar precisamente en la tarde de hoy. Finalmente se develó el misterio y queda claro que el discurso ha sido duro
ha señalado de el presidente que esto ha sido un descarado blindaje, se refería específicamente al tema Chávarri, y hay que recordar que en el tema Chávarri se ha aprobado en la comisión permanente, pero todavía el Pleno tendría la posibilidad de rectificar esta votación. En el caso que ha señalado el presidente de boicot a la lucha anticorrupción, es lo que ha planteado en varios momentos de este discurso, y de los 12 proyectos que inicialmente envió el Ejecutivo al Congreso, ahora el presidente habla de hacer cuestión de confianza en 5 proyectos que han sido mencionados precisamente en este informe. Pero ¿cómo reaccionó el Congreso, que está en semana de representación? Las primeras declaraciones apelaban a la calma. Una de ellas fue Luz Salgado, de Fuerza Popular. Dijo que esperará la sustentación del pedido de confianza que ha dicho el Ejecutivo, lo va a presentar mañana, para que se evalúe una respuesta. Pero no fue la única en pronunciarse. La respuesta al pedido de cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra tuvo una respuesta inmediata del Congreso. Los primeros fueron los de Fuerza Popular. Lamentamos que un mensaje de la nación contengan expresiones lesivas que lo que hacen es confrontar una vez más, a pesar que él diga que no lo hace. Acompañada de sus colegas de bancada, la vocera alterna del fujimorismo, Luz Salgado, explicó el proceso que se deberá seguir luego que el Ejecutivo presente la solicitud de la cuestión de confianza. Yo me imagino que el presidente del Congreso tendrá que convocar inmediatamente a la Junta de Portavoces. Debemos decirle al país que esté en calma, que nosotros estamos cumpliendo con nuestra función congresal. Por su parte, Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, se mostró en contra de la decisión del presidente Vizcarra. Creo que es un mensaje muy provocador, lleno de adjetivos. Está proponiendo nuevas cosas que no había propuesto antes. Yo creo que esto es una reacción a lo de Chávarri y lo de Gálvez. Se ha olvidado de Gálvez. El presidente solamente está obsesionado con Chávarri. Posición contraria al de Indira Wilca, de Nuevo Perú, y la de su colega Horacio Pacori. Como le hemos dicho, la saludamos porque creemos que refleja ya la necesidad de salvaguardar la posibilidad de que avancen reformas importantes como la reforma política. Si hay la posibilidad de que este Congreso cumpla un ciclo, esa decisión habrá que respaldarla. Creemos que estamos en un momento histórico, en una coyuntura, donde sí hay condiciones para que se lleven a unas nuevas elecciones. Quien se mostró en contra de plantear un voto de confianza fue el congresista de Alianza por el Progreso, César Vázquez. Sin embargo, compartió la indignación de Vizcarra frente al blindaje del caso Chávarri. No creemos prudente que se tenga que llevar a una cuestión de confianza por otros temas ajenos como el tema de la reforma política, que tenemos todavía todo el tiempo para debatirlo. Choque de poderes y opiniones divididas que nuevamente enfrentan Ejecutivo y Parlamento. No es la primera vez que se habla de cuestión de confianza, ya ha ocurrido anteriormente en el caso de Zavala. Pero inmediatamente, ¿qué pensamos? Y se discute, ¿no? ¿Qué consecuencia mayor puede tener? Puede tener la de la disolución del Congreso. Hay algunas fuerzas dentro del Congreso que preferirían que se cierre, pero por razones bien subjetivas. Me refiero a algunos elementos de la izquierda. Pero esto ocurriría si el Parlamento, estamos hablando de la disolución, no del cierre, le niega el respaldo al gabinete del Solar. Eso también para algunos constitucionalistas es interpretable, pero 2 expertos van a explicar precisamente este camino. La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando. El único que puede presentarla es el presidente del Consejo de Ministros. De no ser aceptada, el presidente puede disolver el Congreso. Pero se trata de la primera o la segunda cuestión de confianza que plantea el gobierno de turno. Los constitucionalistas abrieron el debate. No, nosotros pensamos que se trata de una segunda cuestión de confianza, porque es el mismo gobierno, o sea, el gobierno fue elegido hace casi 3 años ya, ¿no? El año 16, y fue elegido, y en la primera vicepresidencia estaba el ingeniero Vizcarra. Para Aníbal Quiroga se trataría de la primera cuestión de confianza propuesta por el gobierno, en cuyo caso de no ser aceptada, solo se irían los integrantes del gabinete. Yo considero enfáticamente que es la primera, porque la confianza está contra el presidente de la República, porque él es el que nombra al premier. A Zavala, que fue negada la confianza, lo nombró Kuczynski, lo nombró Vizcarra.
lo nombró Kuczynski. Entonces, ¿por qué esto tiene que contarse para el periodo de Vizcarra? Así. Si bien Quiroga explica que la cuestión de confianza puede pedirse por cualquier motivo, Andero Flores Arauz asegura que el pedido de Vizcarra no tiene sustento. Pide que las reformas que ha planteado sean rápidamente aprobadas, por lo menos en su sustancia. La verdad es que eso no corresponde, y no corresponde cuestión de confianza, porque son 4 proyectos de reforma constitucional y es sabido que el Congreso o los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Según la Constitución, es el presidente del Congreso el que debe convocar a un pleno extraordinario a la brevedad. Bueno, como todo en derecho es absolutamente debatible. Hay 2 miradas respecto al tema de la eventual disolución y la cuestión de confianza. Pero, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Qué cosa ha desatado una medida extrema de parte del gobierno y del presidente? El punto de quiebre han sido las 12 reformas iniciales que envió el Congreso, pero la gota que rebalsó el vaso fueron seguramente el blindaje a Chávarri y el archivamiento del proyecto sobre la inmunidad. Es el segundo pedido de confianza del gobierno que podría acarrear la disolución del Parlamento. Todo empezó tras la presentación de los 12 proyectos para la reforma política. Es el detonante del enfrentamiento de ambos poderes. Incluso el martes 21 de mayo el presidente Martín Vizcarra caminó rumbo al Congreso para expresar su desagrado por el archivamiento de uno de sus proyectos de reforma. No estaba solo, lo acompañaba el premier Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Ceballos. Sin embargo, sorpresivamente, en menos de 24 horas, la Comisión de Constitución trata el primer proyecto de reforma política, el que versa sobre la inmunidad parlamentaria, y lo manda al archivo, sin opción de discusión. La Comisión de Constitución se ha convertido en el principal escollo para la aprobación de los proyectos del gobierno. Su presidenta, Rosa Bartra, no oculta su animadversión contra el presidente Vizcarra. Así se demostró en el archivamiento del proyecto para limitar la inmunidad parlamentaria. Estamos pidiendo acaso al presidente de la República renuncie a su inmunidad y sométase a la investigación. Y si acaso resulta culpable, por favor, que se vaya preso. Que escuche, por favor, el señor Vizcarra, porque ayer dijo que el señor Vizcarra nos estaba viendo. Yo quiero que nos vea, señor Vizcarra, que nos vea. ¿Dónde está? Que nos vea. No vamos a renunciar a la inmunidad, señor Vizcarra. A esta tortuosa relación se añadió la decisión del Congreso de rechazar las acusaciones contra el fiscal Pedro Chávarri, lo que ha precipitado la cuestión de confianza. Bueno, pero, a ver, ¿quién no estuvo en este momento importante del mensaje presidencial? Estamos hablando de la vicepresidenta de la República. Mercedes Arauz fue la gran ausente en el grupo que acompañó al jefe de Estado a plantear la confianza o el pedido de confianza en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Hay que recordar que Meche es también congresista, así que me imagino tiene un dilema respecto a este planteamiento hecho. Ella adelantó una posición, digamos, olfateando la circunstancia de la tarde en la mañana. Pero de ahí que el presidente esté pensando en la confianza, creo que no es algo que él esté buscando. Como tampoco creo que el legislativo esté en la búsqueda de la vacancia, que es el otro tema que ponen ahí como el elemento de riesgo, ¿no? A ninguno le conviene ir por ese camino. Primero porque, sí, como bien dices, generaría todo un periodo de turbulencia electoral, las situaciones se pondrían más tensas, Ejecutivo, Comisión permanente. Creo que no es un tema que esté en el calendario ni en la imagen. Lo que sí estamos impulsando son reformas, ¿no? Bueno, y sobre esas reformas lo que está haciendo el gobierno es plantear una confianza. Y de terremoto político nos vamos a otro movimiento. Hubo un nuevo sismo en la selva. Fue a las 6:40 de esta tarde, se registró un temblor de menor magnitud que el del domingo. Este fue de 5 grados en Lagunas, en el Alto Amazonas, en Loreto, en el mismo lugar, justamente donde el domingo en la madrugada se registró este terremoto de 8 grados que ha dejado 2 muertes y varios heridos. Hasta el momento no se han reportado felizmente víctimas y hace solamente minutos ha habido otro sismo, pero en Chilca. Este ha sido de menor magnitud 3,6. La tierra sigue temblando.
En otras informaciones, vamos a hablar de un muerto y 15 heridos. Ha dejado un accidente tremendo entre una combi pirata y un bus. Las unidades estaban compitiendo por ganar pasajeros cuando una de ellas perdió el control, como puede pasar, e impactó violentamente contra la otra. Tendidos en la pista, llamaban y escribían desde sus celulares a sus familiares para avisarles que habían sufrido un accidente. Otros heridos gritaban por auxilio. Terribles momentos de angustia fueron registrados luego que el chofer de esta combi pirata, Jesús Suárez Ochoa, de 25 años, impactó contra la parte posterior izquierda del bus de la línea 50 en la avenida Próceres, en San Juan del Lurigancho. El chofer se ha metido. Él dice que la 50 está parada y el otro se ha venido corriendo contra y se ha empotrado. Personal de SAMU y hasta los transeúntes socorrieron a los 15 heridos de este accidente, donde lamentablemente un pasajero falleció. Aquí se aprecia cómo este peatón intentaba reanimar a la víctima. Beltrán García Pérez, de 47 años, deja 4 hijos en la orfandad. Él estaba ubicado en el asiento del copiloto, justo en el lado donde se dio el fuerte impacto. Sí, iba a ir a Puente Nuevo y luego a Santa Anita. Él nos apoyaba a nosotros, él nada más el único mecánico. Al lado del señor Beltrán, en estado de inconsciencia, estaba la pasajera Lisette Panes Delgado. Y es que en el acto, la carrocería de la combi pirata lamentablemente cercenó sus piernas. La mujer de 33 años, aficionada a los deportes de aventura, fue trasladada al hospital Hipólito Unanue. La combi tiene un promedio de más de 21.000 soles de papeleta. ¿El bus de la línea 50? Ellos tienen un promedio de 60.000 soles, pero esto es una responsabilidad directa de parte de Lima Metropolitana. Erradicar, reducir el tema de la informalidad. Ni siquiera la ruta que ellos siguen, esto entendemos que es una combi pirata. No ha sido su primer choque. Puerta del piloto. Está todo parchado. El chofer de la combi, Jesús Suárez, sufrió un golpe en la cabeza y fue evacuado al hospital, en espera de ser trasladado a la comisaría de Santa Elizabeth. El abogado de la familia del fallecido nos confirmó que el conductor manejaba sin papeles. Porque no tiene ni la tarjeta de propiedad, no tiene SOAT, no tiene ningún documento. Estamos hablando del delito de homicidio culposo y la pena es de 3 a 5 años. La familia del fallecido recibirá la ayuda de la Municipalidad de San Juan de Miraflores para sepultarlo, pues son de condición económica muy humilde. Anoche dimos cuenta de un doble asesinato. Sobre eso, el alcalde de Carabalí, Arturo Montesinos, se pronunció y ha pedido que los inmigrantes venezolanos abandonen su provincia. Esta reacción, para muchos, xenófoba, es consecuencia de que los principales sospechosos de este doble crimen de productores pisqueros son precisamente de esa nacionalidad. Están indignados, y es que el asesinato de los empresarios pisqueros Javier Navarro y Susana Méndez ha golpeado a Carabalí. Los sospechosos del doble homicidio son 2 venezolanos. A través de su alcalde, los pobladores piden la expulsión de todo venezolano de la zona. Tienen que irse, no hagan que nos levantemos con el pueblo y lo saquemos nosotros. Alexander Bravo y José Salcedo trabajaban en el Fundo Ponce, donde se elaboraban los piscos La Fuente. Piscos que solo en el 2018 ganaron 2 medallas de oro a nivel nacional. Iban a recibir un dinero, creo, entonces ellos habrán escuchado, porque por ahí dicen el monto que era como que 100.000. Esta noticia hizo que familiares de la pareja y todo el pueblo de Carabalí se levante en contra de los migrantes venezolanos, empezando por el mismo alcalde. Venezolanos de Carabalí, váyanse. Hoy mismo, agarren sus cosas y váyanse. Tienen que irse. Ya no hay trabajo para ustedes. No hagan que nos levantemos con el pueblo y lo saquemos nosotros. No tengo nada contra los venezolanos, pero para mí el 99.9%, con todo el respeto a lo poco que pueden tener ellos, son malditos. ¡Todos! Señor alcalde y autoridades de mi pueblo de Carabalí, los quiero a todos fuera de mi pueblo. Los 2 venezolanos sospechosos habrían salido del país. Alexander Bravo colgó una foto en sus redes en la frontera de Perú con Ecuador.
Bueno, evidentemente se entiende la tristeza profunda y la desesperación y frustración del hermano de las víctimas. Lo que no es aceptable es que una autoridad propicie una circunstancia de esta naturaleza, porque los delitos son individuales y no se puede generalizar a un grupo humano por los delitos que tienen nombre y apellido. Lo que tenemos que pedir es que la justicia los alcance y que tengan que responder ante este doble crimen. Y un grupo de fiscalizadores de Sutran también fue atacado. Estamos hablando de 15 sujetos, se bajaron de una combi con palos y golpearon a los inspectores. Uno de ellos tuvo que ser conducido a una clínica. Nadie sabe aún la motivación exacta de este acto violento. ¿Qué están haciendo? ¿Y usted que lo golpea a mí, no? 11 de la mañana en plena Panamericana Norte. Robaron algo, no sé. 15 sujetos bajaron de esta combi y otros 2 autos, con palos y piedras, destruyeron el vehículo en el que iban fiscalizadores de la Sutran. ¡Están locos! Sacaron cosas del mismo carro y le golpearon con el mismo carro. Los pasajeros de otros vehículos veían asustados a los delincuentes golpear las lunas y sacar de la van placas, licencias y otros objetos que horas antes los fiscalizadores habían incautado durante un operativo a vehículos informales en la avenida Alfredo Mendiola en Los Olivos. Uno de estos delincuentes huye en dirección contraria tapándose el rostro para no ser identificado. Sí, están cuadrando. Están cuadrando, creo. Es policía. Los 4 trabajadores de Sutran presentaban golpes en la cabeza y brazos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica por su delicado estado. Una garita de Sutran en Ancón también fue destruida por un grupo de delincuentes, por lo que sospechan que podrían ser los mismos. Fiscalía se encuentra haciendo las diligencias correspondientes para dar con los responsables de estos ataques. Y ahora vamos con estas noticias cortas. Un taxista fue detenido luego de robar 1.400 soles a un cambista en Miraflores. Esto fue con la excusa de cambiar dinero. El chofer le quitó los billetes y trató de huir por la avenida Arequipa. El delincuente tenía antecedentes por asalto y robo agravado, un reincidente. Hablando de delincuentes, cámaras de seguridad registraron a familiares de los presuntos ladrones de celulares que estaban evitando que sean detenidos en Surco. Incluso atacaron el patrullero de la comisaría y lograron que uno de los delincuentes se fugue. Y en esta seguidilla de asaltos, otros 2 ladrones entraron a un condominio en Ate y desvalijaron un departamento. Treparon por el muro, forzaron la cerradura y al final salieron como Pedro por su casa con maletas llenas. Y vamos a ir a Venezuela, que ha quedado registrada en imágenes la explosión de una estación eléctrica en Zulia, lo que ha ocasionado un nuevo apagón, otra vez a oscuras. Mientras que en otro estado saquearon un camión que transportaba nada menos que papel higiénico. No tienen ni para papel higiénico. Mira la hora que a la los cables. La explosión alertó a todos en Zulia. Una estación eléctrica de este estado venezolano ardió en llamas, provocando de inmediato un apagón. Cebillo. En las calles, los cables de alta tensión explotaron uno a uno. Está explotando todo, coño. No joda. Un camión con reses que estaba estacionado al lado de un poste de alumbrado público también fue afectado. La vaca. La crisis humanitaria en Venezuela hace cada vez más difícil conseguir los elementos de la canasta básica. Desesperados, un grupo de ciudadanos saqueó este camión que transportaba papel higiénico. La situación en Venezuela parece estar lejos de mejorar. Juan Guaidó, presidente encargado, aseguró que la conversación en Noruega entre sus representantes y los de la oposición llegó a su fin, sin acuerdo de por medio. Este fue un robo dentro de la casa. Hablamos de una empleada del hogar que se llevó la caja fuerte de la dueña de la vivienda donde ella trabajaba. Escondió el botín en una bolsa de basura y también engañó al portero del edificio.
Observe a esta mujer que limpia las ventanas de esta casa. Aparentemente es una trabajadora del hogar, pero de un momento a otro sale ágilmente por esta ventana. Ya en el exterior, mira en ambas direcciones y continúa limpiando las ventanas. Solo segundos después, saca lo que a simple vista parecen bolsas de basura. Sin embargo, no era basura lo que contenía. Guarda el trapeador y coge fuertemente las dos bolsas, pues lleva una caja fuerte con 15.000 soles. Se retira del lugar, pero algo la detiene. Parece conversar con alguien. Edith Castillo Jiménez fue vista por el vigilante de la urbanización El Ingeniero, en Chiclayo. Yo le he dicho que se espere, que el carro de la basura ya está entrando ya a la urbanización y que espere. Y bueno, ahí he dicho que no, que iba a sacar la basura afuera porque su patrona le había dicho que saque la basura afuera. Así, logró pasar desapercibida y robar el botín. Según la policía, la falsa trabajadora del hogar tiene antecedentes por el mismo delito. Y aunque estas cámaras de seguridad de otra casa también la captaron robando, la mujer continúa libre y delinquiendo. Bueno, anoche mostramos el lado bueno de las motos. Ahora en nuestro informe especial vamos a repasar el otro lado, la grave situación de la inseguridad en Surco, por ejemplo, que transita en dos ruedas. 5 de cada 10 robos se cometen en el distrito en motocicleta. Con operativos sistemáticos, la municipalidad intenta controlar esta ola. La ecuación siempre es la misma, una víctima distraída más un delincuente o dos en moto. Igual, un arrebato que se produce en segundos con exitoso escape. Esta modalidad es recurrente y Surco no se libra de ello. El distrito de Surco cuenta con 800 serenos para casi 500.000 de habitantes. Habitantes que no son ajenos a ser víctimas de la delincuencia. Si manejamos un rango de 10 ilícitos, podríamos hablar del 50% actos de robo bajo esta modalidad. Aprovechan las calles solitarias para sorprender a sus víctimas sin testigos. Se valen del tráfico para romper las ventanas de los autos estacionados, robar y emprender la fuga rápidamente en medio del caos vehicular, como este en la avenida Velasco Astete. El delincuente que porta casco apunta con el arma de fuego al conductor. En febrero, estos sujetos en moto asaltaron una agencia bancaria. Uno de ellos permanece afuera del lugar a modo de campana. A su salida, abordan las motocicletas y huyen raudamente. En lo que va del año se han registrado 72 capturas de delincuentes en Surco. Se han frustrado 122 robos. Pese a ello, los vecinos se sienten inseguros. Un motorizado, ¿no?, metió la mano, yo estaba dentro de un colectivo y me robaron. Yo creo que ya ningún distrito de Lima se salva. Ya robaron en este parque a mi hija saliendo del edificio con sus amigas, con una pistola, les amenazó. Uno tiene que tener cuidado a la hora que está entrando a su casa. Surco limita con 8 distritos: San Borja, Ate, La Molina, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco, Miraflores y Surquillo. Una línea fronteriza con varios distritos que son relativamente utilizados por los delincuentes, que son rutas de fuga rápidas. Y para contrarrestar los robos al paso en moto lineal, el municipio emprendió los operativos preventivos que suman 1.733 hasta abril de este año. Que aquellos que no están de acuerdo a la ley son derivados a las unidades policiales. Han dado casos, sí, definitivamente, inclusive hasta con arma de fuego que han encontrado en operativos nocturnos la Policía Nacional. Esta comuna tiene previsto incrementar en un 30% la presencia de serenazgo para enfrentar a delincuentes que se valen de este tipo de vehículo para delinquir. Vamos a otro tema, y a medida que el invierno cala, las zonas altoandinas se comienzan, por supuesto, a sufrir los estragos, las heladas de todos los años. En Huancayo y en otras provincias de Junín, familias con niños pequeños son, como de costumbre, los más afectados con estos climas extremos. Este manto de picos de hielo cubren parte del forraje del módulo de producción de la comunidad campesina de Quisuar. La temperatura ha descendido hasta menos de 6 grados y el temor es que sus animales no puedan seguir alimentándose. Ello hace de que le agarre la neumonía, le pasa frío a los terneros, por eso nosotros lo tenemos en la noche en su galpón. Son las 9 de la mañana y a pesar del intenso calor que hace aquí, el hielo aún sigue congelado en el pasto.
Carmen Quispe y sus compañeros han forrado sus sillas con estas pieles de carnero. También las usan de alfombras en su salón de clases. Así tratan de proteger y mitigar de alguna manera el frío que los golpea. Los más pequeños son los más vulnerables ante una enfermedad respiratoria en esta zona de Chupaca, en la región Junín. Ahora mis niños son 16, cuento con 16 niños, por lo menos la mitad, 8 están enfermitos. Los animales son cubiertos con retazos de frazadas y protegidos en corralones. Son 8 los módulos de producción de leche, queso y yogur que funcionan en este sector, que se ven afectados con las bajas temperaturas de esta temporada de heladas que recién inicia y se extenderá hasta fines de agosto. Bueno, eso es un tema pendiente en realidad a nivel estructural de nuestro país, que podamos construir viviendas aislantes del frío, si ya sabemos que todos los años va a ocurrir exactamente lo mismo. Y antes vamos a hablar del tema del anuncio del presidente Vizcarra. Rosa Bartra ordenó poner una silla vacía y el cartel con el nombre del premier, evidentemente para hacer notar la ausencia en la Comisión de Constitución, ¿no? Un gesto de esa naturaleza, toda una provocación política, además adicional. Asimismo, se ha archivado otra reforma que ha sido parte de las planteadas por el gobierno inicialmente. La sesión de la Comisión de Constitución tuvo un inicio poco feliz. Ocurrió cuando Rosa María Bartra concibió la idea de reservarle un asiento al primer ministro Salvador del Solar. Vamos a hacer el espacio para el premier Salvador del Solar en caso decida venir. No me parece que si el primer ministro no ha confirmado su venida, que haga ese gesto. Si usted no retira eso, con el mayor respeto yo me voy a retirar. Ante el reclamo, Bartra no tuvo más salida que retroceder. Si a ustedes les parece que tener abierto el espacio no está bien, entonces nosotros no tenemos ningún problema en que se retire. Retírelo, por favor, señor secretario técnico. Continúe, congresista. Este no fue el único incidente protagonizado por la presidenta de la comisión. La verdad que es incómodo dirigirse a una persona que pone esa cara cuando uno interviene. No le voy a permitir ese tipo de falta de respeto acá. Si es así, señora presidenta, yo planteo que usted deje la mesa de Usted no puede tener esas actitudes desde la mesa. Ya durante el debate, la comisión rechazó por mayoría la propuesta del Ejecutivo para elevar a 2/3 de los parlamentarios el número de votos que se necesitarían para aprobar por insistencia una ley observada por el gobierno. Hoy solo se requiere la mitad más 1 del número total de congresistas. Otro punto en agenda fue el dictamen que impide a los vicepresidentes que asumen la presidencia de la República presentarse a una reelección, norma calificada por el mandatario Martín Vizcarra como una ley con nombre propio. Presidentes que ejercen más de 4 meses no pueden postular, eso es suficiente. A mí me parece que el poner esto parecería ser que es una ley con nombre propio para el presidente Vizcarra. Cuando el presidente de la República viaja en viaje de Estado, ¿quién lo reemplaza? El vicepresidente, pero no es presidente. Es encargado del despacho. Lo que pasa es que se hace llamar presidente es otra cosa, por guachafería. Observaciones que llevaron a Bartra a suspender la votación del dictamen hasta este jueves. Francamente, cuando uno escucha estas intervenciones, sobre todo de la congresista Bartra, se ha ganado, la verdad, todos los tickets, todos los boletos. Y el Poder Judicial impuso cadena perpetua a un padrastro que violó a una menor de 11 años. Jueces revirtieron así la sentencia de la sala penal que presidía el ex juez César Inostroza. ¿Recuerdan ustedes el audio de la vergüenza? Bueno, el primero que salió, el suspendido magistrado, había anulado una condena contra precisamente el hombre que hemos visto inicialmente, lo que quedó en evidencia en una infame conversación que recordamos como estos audios de la corrupción. Y otro hecho gravitante que tensó aún más la relación entre el Congreso y el presidente fue el archivamiento de las denuncias contra Pedro Chávarri. Eso ha sido la gota que derramó el vaso. Según algunos congresistas, esto podría revertirse en la votación del Pleno. Esa es la polémica que generó la votación que salvó a Pedro Chávarri. Este no es aún un asunto cerrado en el Congreso. Las votaciones de la comisión, aunque sea la permanente, que este caso es una comisión importante, no es definitivo. Las votaciones definitivas siempre son en el Pleno. Este miércoles los votos de Fuerza Popular y el APRA libraron al exfiscal de la Nación de ser acusado de ser parte de una organización criminal.
Sin embargo, su caso empezó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde Juan Cheput redactó el informe que recomendó las acusaciones en su contra, además de incluir al fiscal supremo Tomás Gálvez. Una vez aprobadas, se derivaron a la Comisión Permanente, donde solo se dio luz verde a una de las 3 denuncias formuladas. Ahora, César Segura deberá sustentar ante el Pleno la acusación contra Chávarri por encubrimiento real. Sin embargo, una cuestión previa podría llevar a debatir la totalidad de denuncias y sanciones, incluida su destitución. Ya tenemos el antecedente de Inostroza. El antecedente de Inostroza es que, igual como han querido hacer ayer con Chávarri, lo protegieron de organización criminal. Y fue el Pleno el que tuvo, por exigencia de la ciudadanía, por la propia información que ustedes difunden, que cambiar su calificación. Los congresistas estiman que la votación en el Pleno podría ser distinta. Muestra de ello son los votos de las fujimoristas Leila Chiguán, Alejandra Aramayo y Miguel Ángel Torres, quienes votaron distinto a su bancada y a favor de acusar a Pedro Chávarri. Eso no quiere decir que con esto digamos que nuestra posición es más válida que la del otro, sino que simplemente son apreciaciones diferentes. Creo que la ciudadanía le está hablando al Parlamento, a todos los que estamos en el Parlamento, pero en particular al fujimorismo, que ojalá entienda que como están actuando, lo único que da es una sensación de blindaje. Todo esto mientras continúa la discusión entre Congreso y Ejecutivo. Hay que decir que en la Comisión Permanente hubo 2 de Fuerza Popular que votaron a favor de la inhabilitación y en contra del resto de los fujimoristas. ¿Qué pasará en el Pleno? Allí las cosas y la correlación de fuerzas podría cambiar. Y durante su defensa en la Comisión Permanente a propósito de Chávarri, en su calidad de fiscal supremo, habría adelantado opinión sobre la situación legal de Keiko Fujimori. Hablamos con un ex procurador sobre este tema. Chávarri se salvó una vez más de la destitución y ahora la palabra que más suena es blindaje. Incluso el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se atrevió a marcar postura frente a investigados por el caso Lavallato. Lo que el doctor Chávarri ha hecho el día de ayer ha sido precisamente eso, ¿no? Ha politizado la justicia. Lamentablemente ha puesto su despacho a los políticos, ¿no? A quienes han sido aludidos, donde él adelanta opinión. Y aunque para el exfiscal superior Pedro Angulo hubo un adelanto de opinión en el caso Keiko Fujimori, la defensa de Chávarri lo niega. Eso no es adelantar opinión. Él no está investigando a nadie, él es fiscal en lo civil. ¿Y en algún momento no le va a tocar un caso a él similar de repente? ¿O el caso de la señora Keiko Fujimori como es juez supremo? ¿No le rotan los casos? No, él es un juez en lo civil. Si bien Chávarri se encarga solo de los equipos de fiscales especializados en lo civil, el ex procurador anticorrupción Iván Montoya advierte. Quiere decir que los fiscales supremos, que están en nivel más alto, siempre tienen algún nivel de incidencia que pueda tener sobre otros fiscales que sí puedan conocer algunos casos vinculados a corrupción, lavado de activos, criminalidad organizada. Esto que los especialistas consideran un adelanto de opinión podría ser materia de una investigación interna por parte de la Junta de Fiscales Supremos, para que en los próximos años no se repita un caso como este en el Parlamento. Nos vamos a la Argentina, que vivieron un nuevo paro general en rechazo a las medidas económicas del gobierno de Macri. Las calles estaban vacías y incluso los vuelos fueron suspendidos. Las principales ciudades de Argentina amanecieron desoladas en el quinto paro general de 24 horas en contra de la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Los principales gremios y sindicatos del país convocaron a la huelga que paralizó el transporte público. Incluso los vuelos nacionales e internacionales fueron suspendidos, mientras que los hospitales solo atendieron emergencias y los bancos, colegios y universidades fueron cerrados. En medio de la campaña electoral por la reelección de Macri, los ciudadanos argentinos reclamaron aumentos salariales y protestaron por el alza del desempleo. Millones de desocupados, 1 millón por debajo de la línea de la pobreza, los salarios pulverizados, las jubilaciones de miseria. La última huelga que afrontó Mauricio Macri fue el pasado 30 de abril y una vez más la ciudadanía se organizó para manifestar en forma de paro el rechazo a su gobierno.
ahí está, es la historia de un caballero que había regresado, parece de celebrar, con unas copillas de más, y se quedó ahí, con medio cuerpo atrapado en una puerta metálica, ¿no? Él intentaba entrar a su casa en Huancayo, había olvidado las llaves, se le había pasado un poco las copas, los bomberos al final tuvieron que ayudarlo, la verdad, la pasó bastante mal. Muy bien, amigos, tenemos que irnos. Viene Contigo Selección y conmigo hasta mañana, a la misma hora. Chao, chao.